Un juez federal dio un duro revés a la política migratoria para solicitantes de asilo implementada por la administración del presidente Joe Biden. El Departamento de Educación anuncia una investigación a una prestigiosa universidad señalada de tener favoritismo para ciertos estudiantes al momento de su admisión. Grupos ecologistas denuncian un derrame de petróleo en medio del Golfo de México que ya se extiende por varios cientos de millas. Hay preocupación por el daño al medio ambiente. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este martes, un juez federal dio un nuevo golpe a la administración del presidente Joe Biden, bloqueando su más reciente política migratoria, misma que limita el acceso al asilo y con la que ha logrado controlar los cruces sin autorización en las fronteras. Esto desde el fin del título 42. Dayanis López está aquí con toda la información. Dayanis, buenas noches. Adelante. José, muy buenas noches. Y tras una demanda de un magistrado federal en Oakland, California, concluyó que esta reciente regulación del gobierno de Biden viola la ley de asilo que desde los años 80 había permitido a los migrantes solicitar esta protección humanitaria tan pronto como pisaran suelo estadounidense. Tras el fin del título 42 y para evitar el alto flujo de migrantes en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional en el mes de mayo implementó una medida que restringe el asilo a todos aquellos que cruzan Estados Unidos sin autorización, sin obtener una cita en un puerto de entrada o por medio de la aplicación CBP One, así como si tampoco obtienen protección legal por otro país que cruzan. No obstante, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, y otras organizaciones de derechos humanos demandaron al gobierno del presidente Joe Biden, alegando que su política de asilo pone en grave peligro a los solicitantes más vulnerables y violan las legislaciones en materia de asilo. Tras más de 2 meses, el juez federal John Tiger, dando un fallo a favor de los demandantes y calificando las medidas de arbitrarias y caprichosas, bloqueó las recientes reglas de asilo de la administración Biden. El fallo del juez federal dice lo siguiente, que el Congreso, cuando pasó las leyes de inmigración, tuvo toda la intención que los inmigrantes puedan aplicar en la frontera para el asilo, que entrar indocumentadamente no era algo para descalificarlos. Número 2, no es necesario poder aplicar para el asilo usando la aplicación CBP One. Y número 3, no es necesario aplicar en los países como México antes de aplicar para el asilo en los Estados Unidos. De acuerdo al abogado Alex Galvez, esta nueva orden va a beneficiar a miles de migrantes que tienen meses o quizás años varados en México. Y eso va a resultar en que inmigrantes puedan entrar y puedan pelear su caso dentro de Estados Unidos bajo libertad ante un juez de migración. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional insiste que sus medidas han permitido una caída sostenida en los cruces irregulares en la frontera sur durante los últimos meses. Ahora bien, desde la implementación de la medida, miles de inmigrantes están en el limbo, ya que la aplicación CBP One presenta errores, así como los países por los que cruzan los migrantes no cuentan con un sistema de asilo eficaz ni con protecciones de derechos humanos. José, la administración de Biden tiene 14 días para presentar una apelación, pero no está muy claro si este nuevo dictamen entrará en vigor antes o después de la fecha límite interpuesta por este juez. Otro punto importante es el que este veredicto no impacta de ninguna manera a las visas humanitarias que se están dando últimamente. Gracias por tu reportaje, Diana. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar a otros temas. El ex socio comercial de Hunter Biden dará testimonio a puerta cerrada frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Está previsto que la próxima semana Devon Archer hable con los legisladores republicanos que investigan al hijo del presidente. Aseguran que Archer tiene información vital sobre los negocios que supuestamente tiene Hunter Biden en países como Ucrania, China y Rusia. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara Baja estarían considerando iniciar una investigación para entablar un juicio político en contra del presidente Joe Biden. El líder de la mayoría republicana de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo entrever que buscan datos de malos manejos financieros de la familia Biden, sobre todo por los vínculos de su hijo Hunter con varias empresas extranjeras. Una tremenda polémica en la prestigiosa Universidad de Harvard. El Departamento de Educación ha ordenado una investigación por presuntos favoritismos en el proceso de admisiones para hijos de donantes y exalumnos adinerados. En Washington, Alfredo Miranda con más detalles.
Tres grupos de defensa de las minorías que están demandando a la Universidad de Harvard acusándola de discriminación al dar un trato preferencial a los hijos de donantes y exalumnos adinerados se verán fortalecidos con el resultado de un estudio que cita el reciente fallo de la Corte Suprema que eliminara la acción afirmativa para reforzar su demanda. Cuando una persona postula a una universidad privada, uno puede demarcar en su aplicación que uno es hijo, nieto de personas que fueron a esta universidad, y que su familia está involucrada en las universidades. Y eso le da un gran beneficio a un aplicante. Es evidente que la acción afirmativa para hijos de minorías ya no existe, pero un nuevo estudio publicado hoy dice que efectivamente la acción afirmativa para hijos de personas ricas está vigente. Voluntaria o involuntariamente, un grupo de universidades privadas más prestigiosas de Estados Unidos está otorgando una gran ventaja a estudiantes blancos bajo la política de admisiones heredadas, una práctica en la que las universidades de élite dan un trato preferencial a los hijos de exalumnos y donantes blancos. Si usted viene de una familia blanca millonaria, en relación a las familias de clase media, estas universidades admiten desproporcionadamente a hijos de familias con muy altos ingresos, incluso si tenemos las mismas calificaciones en los exámenes estandarizados. Este trato preferencial no tiene nada que ver con el mérito de un solicitante. En cambio, es un beneficio injusto e inmerecido que se otorga únicamente en función de la familia en la que nació el solicitante, dijeron abogados de los demandantes. El Departamento de Educación ha iniciado una investigación de derechos civiles sobre las políticas de la Universidad de Harvard sobre admisiones heredadas. Según los autores del estudio, esta práctica discriminatoria es peligrosa y responde a los intereses de la clase dominante, pues los que egresan de estas universidades son los que ocupan el mayor porcentaje de puestos en la administración pública. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. El presidente Joe Biden propuso este martes un estricto plan para ampliar el acceso a servicios de salud mental para todos los estadounidenses a través de una modificación a la Ley de Igualdad de Salud Mental del 2008. La administración Biden planea obligar a las compañías aseguradoras a que realicen los cambios necesarios y proporcionen tratamientos adecuados para la atención de la salud mental. Y aumenta poco a poco la confianza de los consumidores en este país debido al descenso en la inflación, aunque todavía no se refleja totalmente en los bolsillos de las familias. En Miami, Anthony Belchi nos amplía. Los consumidores son mucho más optimistas ahora que hace 2 años a la hora de manejar la economía. El índice de confianza ha subido casi 7 puntos, el más alto que se ha registrado en este periodo. Una buena noticia, dicen los economistas, porque el gasto de los consumidores representa el 70% de la actividad económica del país. Sigue habiendo mucho consumo, la gente está trabajando y el Banco Federal, que está encargado de frenar la inflación, está haciendo su trabajo lentamente para justo eso, no ocasionar una recesión. La caída de la inflación y el aumento de las contrataciones también dan esperanzas a la Reserva Federal. Tras 10 aumentos ha empezado a bajar las tasas de interés, pero la gente en la calle aún nota que los precios son demasiado altos. Y verdaderamente pues esta es una inflación como nunca antes se había visto. Y es que el precio de la canasta básica sigue por las nubes. Ahora es casi un 15% más caro hacer la compra que hace 2 años. Y para muchos el dinero aún no les alcanza, a pesar de las buenas perspectivas. Me está afectando mucho, porque entre los precios del mercado y los precios de las rentas, ya mi dinero no da para hacer todos los pagos. Así que los economistas recomiendan seguir consumiendo porque insisten, esa es la clave para potenciar la economía de Estados Unidos. No hay que dejar de consumir, si están apretados obviamente siempre hay opciones, hay líneas de productos más baratas, pero no se puede dejar de consumir, hay que seguir porque consumir es el motor de la economía. Los expertos aseguran que las perspectivas para los próximos 6 meses son aún mejores, por lo que se podrá lograr una cierta estabilidad. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y este martes, la compañía de envío de paquetes UPS evitó tentativamente que sus 340,000 empleados vayan a huelga. Ambas partes llegaron a un acuerdo que han catalogado como un acuerdo histórico. Laura Ortega nos tiene más detalles. Finalmente no habrá huelga de los trabajadores de UPS. La compañía de paquetería y el sindicato mayoritario han llegado a un acuerdo que han calificado de histórico, donde se contempla un aumento de salarios y la instalación de aire acondicionado en todos los camiones. With our members, 340,000 strong, 1.3 million members nationwide, we're in a position of strength and leverage.
And we've got the strongest weapon in our tool case. La empresa en un comunicado señala que el acuerdo sigue premiando a los empleados de tiempo completo y parcial con los mejores salarios y beneficios del sector. Los empleados lo han conseguido gracias a la presión, saliendo a las calles a protestar. Si no, lo tenían claro, irían a huelga y paralizarían la operación. And it's a great tool to show our members that it's okay to stand up in front of the boss and to protest and demonstrate. Estos reclamaban sobre todo mejores condiciones salariales. Tienen ahora garantizado un aumento de casi $3 por hora este año y casi $8 la hora en 5 años cuando finalice el acuerdo. So when this contract is ratified and we have the raise that we're asking for, it's going to level up the possibilities for people across the country. Son ellos, dicen, los que estuvieron durante la pandemia e hicieron crecer a la compañía. El año pasado, UPS facturó más de $100,000 millones, un aumento del 19%. 340,000 rank and file members that go to work every single day, regardless of conditions, pandemics, etc., who are willing to stand up and fight. Este acuerdo ha costado más de $30,000 millones a la compañía y según estos era necesario para evitar una huelga histórica. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Vamos a un corte comercial, regresamos con más información. Continúan las temperaturas récord en Arizona y siguen causando estragos en los servicios de emergencia. Y denuncian un desastre ecológico en el Golfo de México por el derrame de crudo después de una explosión en una plataforma de Pemex. Regresamos con detalles. En el estado de Arizona, las temperaturas extremas que están rompiendo récords han ocasionado un incremento considerable de llamadas a los servicios de emergencia y también están causando serios problemas con las unidades de aire acondicionado. Vamos a Phoenix, Arizona, ahí Rubén Pereira nos tiene más información. Han sido días difíciles y de mucho trabajo para técnicos en aire acondicionado en el área metropolitana de Phoenix. Y es que con 26 días seguidos con temperaturas por encima de los 110 grados Fahrenheit, estos aparatos no paran. En este momento, como están observando, vamos a poner una máquina nueva porque la máquina vieja tronó el compresor debido a las altas temperaturas que tenemos. No aguantó el compresor y lo tronó. Since July 1st, our firefighters are averaging over 20. También desde el pasado 1 de julio, los bomberos de Phoenix han experimentado un promedio de 20 llamadas de incidentes relacionados al calor por turno. Un calor que provoca el consumo de más electricidad, pero durante el verano, las compañías eléctricas no pueden cortar el servicio por falta de pago, para evitar una tragedia, como la que ocurrió hace 5 años, cuando una mujer murió después de que le cortaron ese servicio por no pagar $51. Tenemos acuerdos de pago para poder dar un poquito más de flexibilidad a nuestros clientes. También tenemos programas para personas que están pasando por crisis económicos en sus hogares. Para las personas que no tienen dónde protegerse de este calor extremo, existen en Phoenix y en su área metropolitana decenas de centros de refugio para el calor como este de la organización St. Vincent de Paul. Aquí se les permite a las personas estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las horas fuertes del calor, y los apoyan de distintas formas. Duchas, ropa limpia, zapatos, como tenemos toda la ropa limpia aquí, también ropa interior, comida, todo lo que sea necesario, y durante el calor, agua con hielo. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En otra información, sentenciaron a 20 años de prisión a un ginecólogo de Nueva York que abusó sexualmente de más de 200 mujeres durante décadas. Estamos hablando de Robert Hayden, de 64 años. Ha sido condenado después de que un juez escuchó a 9 víctimas describir los abusos durante los tratamientos. Estos hechos ocurrieron desde el año 1980 hasta el 2012 en los más importantes hospitales. Mientras tanto, investigadores han concluido la búsqueda de evidencia en la casa del arquitecto y presunto asesino en serie Rex Heuermann. El fiscal del condado de Suffolk, Raymond Turney, afirmó que ahora comenzarán a procesar la evidencia encontrada en la casa, en donde, como le hemos informado, encontraron cerca de 250 armas y varias muestras de ADN. Y este martes, el presidente Joe Biden honró la memoria de Emmett Till. Él fue un adolescente afroamericano de 14 años quien fue asesinado brutalmente en el año 1955 por
supuestamente silbarle a una mujer blanca. Biden anunció que se habrá de edificar un monumento en los estados de Illinois y Mississippi, donde ocurrieron estos hechos. En otros temas, el gobierno mexicano reconoció, luego de negarlo varias veces, que hubo un derrame de crudo en el Golfo de México, luego del incendio en una plataforma de la petrolera Pemex en Campeche. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos amplía. A pesar de que el gobierno lo niega, organizaciones ecologistas y medios de comunicación denuncian un derrame de petróleo en medio del Golfo de México en una extensión de unas 290 millas. Las primeras evidencias ya están llegando a las costas, donde pescadores y pobladores hacen un llamado de atención. Las personas que llegaron este fin de semana con la intención de bañarse y pasar un rato ameno en la playa, pues así como llegaban se salían. ¿Por qué? Porque el derrame fue muy fuerte. Para nosotros es un veneno que cae en el mar y nos niega todo. Contamina la playa, como lo ven ahorita, todo sucia de petróleo. Pero para la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos, el derrame fue mínimo. Incluso así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una pequeña fuga ya disuelta de aceite. Muy pequeña, nada que ver. Y el otro caso lamentable fue una explosión. Esto sucede luego de que el 7 de julio se incendió una plataforma petrolera en el complejo Cantalel en Campeche. La organización Greenpeace mostró fotos aéreas del derrame en la misma zona del incidente. Ambientalistas especializados advierten que el verdadero desastre está por comenzar, trayendo consigo la muerte de los peces y las aves que se encuentran cerca a la playa. Lo primero debió ser contener la marea, el vertido de petróleo. Eso debió hacerse inmediatamente. La mancha de contaminación en el Golfo de México sería tan grande como 5 veces la isla de Manhattan. Según reportes, el hidrocarburo derramado ya está llegando a los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas en México y podría hacerlo también a algunas playas de Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. No se vayan, regresamos con más noticias a cierre de edición. Conmemoran en Guatemala los 21 años de la canonización del primer santo centroamericano. Y aumenta la tensión de las protestas en Israel después de la polémica reforma al sistema judicial. Tendremos imágenes y detalles al regresar. En Guatemala ya iniciaron las celebraciones para conmemorar el aniversario número 21 de la canonización del santo hermano Pedro, a quienes cientos de feligreses le acreditan varios milagros. Desde Guatemala, José Flores nos tiene todos los detalles y todas las imágenes. Decenas de fieles católicos empezaron a participar este martes en la celebración del 21º aniversario de la canonización del santo hermano Pedro de Betancourt, a quien se le considera un santo milagroso y quien recibió esa consagración durante una histórica visita del Papa Juan Pablo II el 30 de julio de 2002. Que a través de él pues hemos recibido muchos milagros, tanto en salud, deseos concedidos como el de mi profesión de auxiliar de enfermería. Amparo también recordó uno de los milagros que le concedió el hermano Pedro en su vida. Yo sí tuve un golpe muy grande en la espalda, que me caí, pero cuando salí de aquí ya no tenía el dolor. Gloria a Dios. Marlene asegura que el santo milagroso sanó a su sobrina, quien padecía de convulsiones. Y los doctores decían que no tenía nada. Entonces empezamos a orar, a pedir mucha oración y Él nos ha hecho milagros. Mamerto Chávez recuerda que una familiar que iba a ser sometida a una delicada intervención quirúrgica fue sanada por el hermano Pedro. Ya no lo van a operar de la columna, aunque sí, dolor de rodilla, sí, pero sí fue al médico y ya no tenía nada y le vino a pedir al santo hermano Pedro. Cientos de feligreses acuden a diario aquí donde se encuentra el sepulcro del hermano Pedro, donde aseguran que el hermano santo les ha concedido muchos milagros. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En otras noticias, crecen las protestas en Israel por la reforma judicial que limita el poder de la Corte Suprema de ese país. Este martes, a las manifestaciones en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu se unieron los médicos, todos los médicos del país. Además, los periódicos amanecieron con sus portadas completamente en negro. Las publicaciones incluían un corto mensaje con la frase, y cito, "un día negro para la democracia israelí".
Una pequeña pausa, regresamos con más información. Encuentran sano y salvo un pequeño de 4 años perdido en medio del campo en Ohio. Tremendo susto se llevaron varios turistas en la popular playa La Joya Cove en el condado de San Diego, California. Un enorme león marino salió del mar y se les fue encima porque se acercaron demasiado a los bebitos recién nacidos que estaban en la playa. En el video se aprecia al feroz animal espantar a los turistas que pudieron correr y ponerse a salvo. Y miren el emotivo momento en el que un pequeñito de 4 años se reencuentra con su familia después de haberse perdido durante varias horas en Ohio. El menor se había perdido en unos plantíos el pasado 20 de julio cuando jugaba en el patio de su casa. La desaparición desató una intensa búsqueda que incluso usó helicópteros, gente buscándolos. Afortunadamente el pequeño resultó salvo y sano. Qué felicidad para esa familia. Veas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.